Rema Televisión y en esta ocasión un nuevo episodio de nuestro podcast El Tiempo de los Milagros, no expirado de podcast. Dios ha sido más que bueno, continuamos llevando las nuevas de salvación a las naciones por medio de estos medios y te invitamos a que te unas a nuestra familia suscribiéndote a nuestro canal y compartiendo esta bendición con alguien. En este día, en esta mañana, en esta noche, la hora que sea que estés escuchándonos, traemos una palabra que sabemos que será de gran bendición para tu vida. Dios ha puesto una palabra de aliento y de levantamiento para ti y para los tuyos, porque es necesario que escuches que su palabra es viva y eficaz, que su palabra simplemente es la agua que necesitamos tomar, que su palabra es el pan que necesitamos comer. ¿Y sabes qué? Hoy traigo un tema que se llama Viviendo lo desconocido, relatando una historia que Elías vivió allá, ¿verdad? En Primera de Reyes, capítulo 19, esa historia donde Elías estaba viviendo un cuadro clínico que pudiéramos decir que era una depresión, un momento donde deseaba morirse, donde deseaba simplemente estar escondido, no comer y no saber de nada, simplemente huyendo porque su vida estaba en peligro. Y hay situaciones en la vida que en ocasiones vivimos, amigo y hermano que me escucha, que estamos atravesando situaciones donde nunca habíamos atravesado. Temporadas que estamos viviendo que nunca habíamos vivido. Retos que llegan a nuestra vida que nunca habíamos enfrentado. Enfermedades que nunca habían llegado. Problemas que nunca habían tocado la puerta. Y a veces hay muchas preguntas, pocas respuestas, muchos problemas, pocas soluciones, muchas oraciones, pocas respuestas de parte de Dios. Pero vengo a decirte que aun cuando Dios no está hablando, Dios sí está hablando. Que aun cuando parece ser que Dios no está, Dios sí está. Que aun cuando parece que estás solo, no estás solo. Que aun cuando parece que no hay sentido a lo que estás atravesando, vengo a decirte que hay un propósito divino en lo que estás viviendo. Que hay un propósito y un plan, el cual Dios está permitiendo que tú vivas lo que vivas para que conozcas a un Dios que nunca has conocido. Para que veas un lado de Dios que nunca has vivido. Elías estaba atravesando un momento donde el ángel vino a levantarlo y le dijo: Elías, levántate, porque largo camino te resta. Elías no quería levantarse. Elías estaba depresivo. Aunque para aquel entonces no había una descripción o una definición o una palabra en particular que se llama depresión, podemos saber, y los estudiosos también comparten esta misma opinión, que Elías estaba viviendo una depresión. Elías estaba depresivo. Solamente quería estar solo, no quería comer, no quería básicamente tener que lidiar con la realidad que había un problema que lo perseguía y que su vida estaba a punto del colapso. No quería enfrentar ese gran reto que lo estaba persiguiendo, que era que estos hombres estaban buscando su cabeza para quitarle la vida. Elías estaba en depresión. Era algo que él nunca había vivido ni que nunca había experimentado. Y probablemente estás viviendo algo que nunca has vivido ni nunca has experimentado. Y has visto a Dios en otras situaciones, has visto a Dios manifestarse en otras crisis, en otros problemas, en otras circunstancias, pero en particular lo que estás viviendo hoy, nunca lo habías vivido y eso tal vez te está trayendo confusión, tal vez te estás turbando, tal vez estás haciendo que pierdas la fe, tal vez está haciendo que se te vayan las fuerzas. Tal vez la estamina espiritual está menguando a causa de que lo que estás viviendo es desconocido. Pero vengo a decirte en esta hora, de parte de Dios, que lo que estás viviendo tiene un propósito divino. Que lo que estás viviendo tiene un plan de parte del cielo para que sea de bendición para ti y para los tuyos. Que lo que estás viviendo no es para muerte, sino es para que Dios se glorifique. Que lo que estás viviendo no es para un final, sino para un nuevo comienzo y un nuevo despertar. Que lo que estás viviendo que no conoces es para que conozcas que Dios también en eso que estás viviendo se manifiesta. Porque Dios, como así le demostró a Elías, que cuando llegó un gran viento, ahí no estaba Dios. Cuando llegó un gran terremoto, ahí no estaba Dios. Cuando llegó un gran fuego, ahí tampoco estaba Dios. ¿Sabe dónde estaba Dios? En el silbido apacible.
donde Elías todavía nunca había experimentado la manifestación y la revelación de Dios. Dios se le reveló de esta manera a Elías, en algo diferente. Su manera de él sentirse no era la más óptima. Como él estaba sintiéndose, no era realmente la mejor manera. Y él había experimentado a Dios en el fuego. Él había experimentado a Dios en grandes maneras, en el viento, en el torbellino. Él había experimentado a Dios de grandes maneras sobrenaturales. Si conoces alguna de las historias de Elías, él fue un hombre de Dios poderoso. Pero entonces, en este momento de silbido apacible, en el silencio, en la calma, en la tranquilidad, él no pudo percatarse. O sea, no había experimentado a Dios de esa manera. Pero fue cuando vino el silbido apacible, cuando se tapó la cara, su rostro, y entendió que ahí sí estaba Dios. O sea que en su momento de oscuridad, en su momento difícil, en su momento terrible y más, ¿verdad? Donde había tocado fondo, donde estaba escondido en la cueva, con deseos de no seguir adelante, en ese momento ahí estaba Dios. Y vengo a decirte no como palabra de motivación, sino como palabra de exhortación y de que entiendas que lo que estás viviendo, ahí está Dios metido. ¿Entiende esto? Que lo que estás atravesando, en eso Dios se está glorificando. Que alguien será impactado por medio de tu testimonio. Que alguien será impactado por medio de lo que tú estás viviendo. Y tal vez te encuentras frustrado. Tal vez te encuentras sin respuestas. Tal vez te encuentras sin una solución. Pero solamente te digo calma. Calma porque en eso que estás viviendo, Dios está. Hay que entender que a veces cuando Dios hace silencio, Él está hablando en nuestras vidas. Hay que entender que Dios no siempre trabaja de la misma manera. Que Dios no siempre utiliza los mismos recursos. Que no Dios siempre utiliza las mismas temporadas. Que hay momentos que necesitamos llegar a escalones más altos para poder crecer y alcanzar cosas que nunca hemos alcanzado. Y Dios permite circunstancias particulares para que nos lleven a ese nivel. Que para que nosotros podamos experimentar una gloria postrera que sea mayor que la primera, tenemos que experimentar situaciones que nunca antes hemos experimentado. Porque en ocasiones estamos en una zona de confort, donde hemos vivido cosas y hemos experimentado cosas en Dios y hemos visto a Dios hacer esto, hacer lo otro. Pero hay un Dios que hoy te dice que tienes que entender que Dios es más de lo que tú piensas. Porque como su palabra dice, nuestros pensamientos no son sus pensamientos, ni nuestros caminos son sus caminos. Que Dios es más allá que lo que nosotros podemos pensar. Que Dios es más capaz de lo que nosotros pensamos que Él es capaz. Que Dios es más poderoso de lo que nosotros pensamos que su poder puede hacer. Que su sobrenaturalidad llega más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Y cuando tú te encuentras en la encerrona, cuando tú te encuentras ahí, que no tienes cómo poder, no tienes los recursos, no tienes las maneras y tus manos se encuentran atadas, es exactamente el momento. Ese momento desconocido. Ese momento que no sabes cómo podrás salir de él. Es ahí donde Dios se va a manifestar. Es ahí donde Dios se está manifestando. Es momento de hoy entender que estás viviendo una temporada desconocida, que estás viviendo una temporada donde no tienes dirección, que estás viviendo una temporada donde no sabes a dónde vas a llegar por medio de lo que estás viviendo, pero que tranquilo y descansa, porque Dios te llevará a puerto seguro. Porque Dios se glorificará y su gloria será manifiesta y podrás vivir algo que nunca habías vivido, porque Dios está esperando que tú simple experimentes algo más de Dios. Y esta historia que Elías vivió es para que él entendiera que Dios no solamente estaba en el fuego, que Dios no solamente estaba
en el terremoto ni en el viento. Que Dios no solamente estaba en la lluvia, como le pasó cuando vino la lluvia después de 3 años y medio. No, que Dios no solamente estaba en el monte, que también Dios estaba en la cueva. Y es que vengo a decirte que ese momento de soledad donde tal vez no hay muchos seres humanos alrededor tuyo, esa cueva en la que te encuentras, Dios vino a decirte hoy, ahí Él está. Ese momento de soledad, de tristeza, de llanto, de amargura, de falta de sueño, de falta de paz, de falta de contestación, en ese momento ahí Dios está. Lo que pasa es que a veces nuestros ojos se cierran y nuestros oídos también se cierran y no podemos ni escuchar ni ver que en donde estamos viviendo y lo que estamos atravesando, ahí siempre Dios ha estado. Te invito a que hoy reflexiones que lo que estás pasando en cada detalle, piensa en cada detalle, en cada uno de los detalles, en cada uno de los sucesos, en cada uno de las cosas que han llegado y han tocado la puerta, en cada uno de los problemas, en cada una de las preguntas sin respuesta, ahí Dios está. Amigo, vivir lo desconocido es algo poderoso porque nos invita y nos saca de la zona de ser simplemente escuchar de un Dios que hace y comenzar a experimentar lo que Dios realmente hace. Porque a veces escuchamos, así como Job, que de oídas la había, ¿verdad?, conocido, pero ahora sus ojos le estaban viendo. A veces escuchamos que Dios hace. A veces escuchamos que Dios provee. A veces escuchamos que Dios siempre llega a tiempo, nunca llega tarde. A veces escuchamos que Dios hace cosas maravillosas, poderosas, que no hay nada que sea imposible para Él. Pero Dios tiene que meternos en panoramas que nunca hemos experimentado para que ya no escuchemos y comenzamos a vivir. Espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Espero que entiendas que la temporada que estás viviendo tiene gran propósito. Dios simplemente está cocinando un gran testimonio por medio de esta temporada. Dios simplemente está cocinando una gran historia que será de gran bendición a otras vidas, para que puedan también por medio de tu vivencia ver cómo Dios es glorificado. Dios simplemente está haciendo que tu fe crezca y no mengue. Dios simplemente está haciendo que tu casa crezca y no mengue. Dios está permitiendo que lo que estás viviendo sea para bien y crecimiento y no para mal y que te mueras, sino para que vivas y puedas vivir para ver la grandeza del Dios que usted y yo le servimos. Así que Dios te bendiga mucho. Recuerda, viviendo lo desconocido es el panorama, la circunstancia y la temporada que Dios está permitiendo para que conozcas un Dios que habías escuchado, pero que Él te está invitando a que le conozcas a profundidad. Que tal vez habías visto el fuego, tal vez habías visto el terremoto, tal vez habías visto el viento, pero hoy Dios en el silencio te está invitando a que conozcas que Él también está. Él nunca ha dejado de estar. Él siempre ha estado presente. Nunca se ha ido. Los hombres se van. El ser humano abandona, pero Dios siempre está. La palabra de Dios dice, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. En este momento que estás viviendo de angustia, en este momento que estás viviendo de incertidumbre, este momento que estás viviendo de dolor, es el momento de que puedas entender que tu oración está siendo escuchada, que tu clamor, que tu llanto está siendo escuchado por el Señor y que Él nunca te ha abandonado, que en el silencio también Él habla, que ahí en ese momento también Él habla. Él se manifiesta a tu favor y Él hará grandes cosas y podrás testificar que nunca, ni un solo minuto, ni un solo segundo, Jehová te abandonó. Porque así como Elías en la depresión, en el momento de soledad, en el momento de querer morir, en el momento de querer desaparecer, Dios siempre estuvo, Dios nunca faltó. En tu momento que has vivido, en esa temporada que parece que no va a terminar, Dios siempre ha estado,
Dios nunca te ha fallado. Dios te bendiga, Dios te guarde. Comparte esta bendición con alguien viviendo lo desconocido. Ha sido un placer para mí. Gloria al Señor por esta verdad, palabra y las demás que seguiremos compartiendo contigo por medio de este tu canal Rema Televisión. Así que será hasta una próxima ocasión. Comparte esta bendición, suscríbete a nuestro canal y por favor ayúdanos a expandir este evangelio por medio de este poderoso evangelio. Dios te bendiga mucho y Dios te guarde. Ha sido un placer y será hasta la próxima.